Un asesino invisible se está extendiendo por el mundo. Si se propaga sin control, va a ser mucho peor. Hay una pandemia en progreso. Declaro oficialmente una emergencia nacional. En cuestión de semanas, el COVID-19 ha alterado la vida como la conocemos. Creo que ya sobrepasamos la etapa de la preocupación. Mundialmente han muerto miles de personas, cientos de miles están infectadas y las cifras siguen en aumento. Ahora las fronteras y escuelas han cerrado. Hay ciudades bloqueadas y la economía global está en riesgo. La economía estaba muy bien y nos golpearon desde afuera. Pasado el punto de contención, el virus se sigue propagando. Es improbable que haya una vacuna disponible en los próximos 12 meses. ¿Cómo llegamos a esto? La verdad es que sabemos mucho sobre este tipo de virus y tan solo era cuestión de tiempo. ¿Y cuándo y cómo terminará esta crisis? Es una situación muy incierta. La pregunta es, ¿qué tan grande será? ¿Qué tanto se saldrá de control? Podría haber otras enfermedades que aparezcan en el futuro. Esta no será la última. COVID-19, pandemia 2020. Hay confusión en Estados Unidos, porque un virus nunca antes visto, el COVID-19, se está extendiendo por el país. En 54 estados y territorios y el Distrito de Columbia se declara estado de emergencia. Mientras el país se tambalea por la rápida propagación de la enfermedad y comienzan a tomarse medidas severas para detenerlo, una nueva e impresionante realidad se hace patente. Estamos a 2 o 3 semanas de quedarnos sin los suministros que más necesitamos en los hospitales. Es como ahogarte fuera del agua. Ordenamos a nivel estatal que la gente se quede en casa. Se cree que el COVID-19 entró a Estados Unidos a través de un hombre de Seattle en enero del 2020, pero la historia de esta pandemia empezó del otro lado del mundo, semanas antes. ...19 de diciembre de 2019... una misteriosa enfermedad aparece en la ciudad china de Wuhan, con una población de 11 millones. Es la ciudad más grande en la provincia de Hubei. Lo primero que vimos fue una foto que subieron a Twitter y decía que varios casos de neumonía atípica se habían presentado en esa ciudad. Un grupo de individuos había presentado una severa complicación respiratoria. Algunos murieron. Los médicos locales sospechan que algo anda muy mal en la ciudad. Cuando normalmente tratas 10 casos de neumonía a la semana y repentinamente tienes 50, te das cuenta de que algo está pasando. Encontrar una conexión entre los pacientes es clave para descifrar el misterio. 20 y tantos casos.
plataforma de Saga TV a través de Facebook. Y gracias a Dios estamos con ustedes con este su programa Carisma Deportes. Saludar a los seguidores que nos siguen ahí, a Francisco Hernández desde Nueva York, papá de Luis Hernández Oreja, ese joven talentoso en el baloncesto. Gracias por seguir nuestra transmisión de este programa Carisma Deporte. En la mañana de hoy tenemos un entrevistado especial de aquí de Puerto Plata, un dirigente deportivo, fajador en el deporte, nuestro hermano Jesús Gómez del Club Francisco de Rosario Sánchez. Buenos días, Jesús, y bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días y darle las gracias por esta invitación. Un placer estar aquí en este programa y los felicito a usted y a todos los productores. Y nada, estamos aquí para cualquier respuesta que usted quiera. Claro que sí, Jesús. Queremos comenzar. ¿Desde cuándo comienza en sí lo que es la directiva del Club Francisco de Rosario Sánchez? Bueno, nosotros en los años 93 comenzamos no siendo directivos, sino comenzamos éramos jugadores de ping-pong. Sabes que el Club Francisco tiene dos etapas, que antes se jugaba ping-pong, era lo que era mangolina. A llegar a los años 90, por la fiebre de Jordan, de Magic Johnson y todo eso, un grupo de jóvenes, pues a veces no jugábamos baloncesto, pero había muchachos que se destacaban. Y comenzamos y a partir de 94, 95, pues creamos lo que es la dinastía. Pero el Club Francisco nació en el 1974, 11 de diciembre, y ahí era folclore, era un club que de mangolina, eso es lo que se hacía y todo, en una época difícil donde los jóvenes protestaban a través de la época de Balaguer, y se aglutinaban todo dentro de lo que eran las instituciones. Pero ya fue en los años 94, por ahí, que tanto un grupo como Dubái y otro grupo de muchachos que fueron presidentes, y hicimos esta plataforma que lo que es introducir el baloncesto en el sector de Playa Oeste, y hasta ahora, gracias a Dios, nos ha hecho muchos éxitos. ¿Quiénes conforman en sí lo que es la directiva del club? La conformamos yo como presidente, está César Silverio, está Castillo, está un grupo de jóvenes, Nancy, y un grupo de personas que combinamos dentro de todo eso, los entrenadores que tenemos que compongan el cuerpo, está Junior también, Suero también, que compone dentro de la directiva, y un grupo que estamos ahí, porque trabajamos un grupo muy excelente, entonces, haciendo un trabajo en conjunto. Ya tú has visto cómo han sido las actividades de nosotros, que siempre es un consenso entre todos nosotros y entre todo el grupo que trabajamos. Está con nosotros también Wellington Vargas, que es parte de dos, porque tú sabes que dirigimos casi dos instituciones, una amiga como es Puerto Rico, que a través de Wellington Vargas, de Joan Ramírez, y casi somos como el mismo grupo todos, tanto para el Francisco y tanto para Puerto Rico. ¿Cuáles categorías está trabajando el Club Francisco de Rosario Sánchez? Nosotros siempre trabajamos todas las categorías. O sea, el plato fuerte de nosotros siempre ha sido la categoría, desde el minibásquet a Benjamín, todo. Y lo que más nos llena a nosotros de orgullo es con los pequeños. O sea, siempre estamos en las competencias y siempre en la categoría mediana, porque hay que comenzar primero cuando tú haces una casa, que lo primero que tú haces una casa es tirar las zapatas. Hay gente que quiere tener categoría, pero es de la grande. Y nosotros siempre hemos visto que con los niños primero. Por eso nos enfocamos más en la niñez. Enseñar a esos muchachos que no saben jugar baloncesto. Tú te encuentras un muchacho de calzo que está en una calle, que está tirando tiros. Tú dices, bueno, ese muchacho tiene talento, hay que llevarlo a jugar. Lo de nosotros es con los pequeños. Desde 6 años a 8 años ya nosotros comenzamos a darles práctica a todos esos niños. Y al final hacemos unos equipos bien duros, unos equipos. Por eso que siempre hemos tenido mucho. Y en los últimos años siempre estamos compitiendo en todas las categorías. Y en los torneos que ustedes han participado y han ganado, ¿cuáles han sido? Bueno, desde la asociación de baloncesto hemos ganado 9. Y si te digo de los demás, yo creo que en un año me recuerdo ganamos 25 torneos. O sea, en todo lo que nos invitaban nos lo ganamos, aquí y afuera. O sea, siempre estamos en esa competencia, siempre hemos estado en la competencia, siempre nos invitan a la semana aniversaria, estuvimos en la semana de Fantástico, en las otras semanas, y siempre, si de 3 categorías se hacen, aunque sea una, trancamos nosotros.
pero siempre lo bueno está en la competencia y formar, por lo que estamos haciendo de la formación. No solamente que un muchacho juegue baloncesto, sino en la educación. Hacemos el campamento que se llama Generando los Cambios en Cristo, que es un campamento donde hay educación, se le habla de la palabra de Dios, y yo creo que nos ha dado muchos resultados poner ese muchacho de basquetbol y la participación de los padres, que eso es lo esencial que nosotros hacemos. Ustedes han llevado allí muchos atletas de renombre, entrenadores de fuera, a llevar lo que es enseñanza a los muchachos. Háblenos de eso. Claro, nosotros hemos tenido a Teresa Durán, hemos tenido a Maíta Mercedes, hemos tenido un viaje, Frank, que siempre está con nosotros, que es el de La Vega. Hemos tenido al asistente de Teresa Durán, que se llama el Güey, cariñosamente uno le dice el Güey. Y hemos tenido mucho. Yo tuve a Joselito también una vez dando una clínica de baloncesto a nosotros, Sosa, que duró casi un año entero, Tito, que fue el pilar de nosotros, entrenador de La Vega. O sea, nosotros hemos tenido mucho, porque el hecho de que tú seas juegue baloncesto y no tiene el nivel, por ejemplo, aquí hay muchachos que se crían como los lobos, tienen un tremendo talento, pero si algo ha sufrido lo corre camino del nivel técnico, o sea, de que siempre es un juego más individual, que es un juego entre en conjunto, y por eso que lo demás, no es que Sosúa ha sido con el mayor respeto, que hay que reconocer el gran trabajo de Sosúa, de Ezequiel, que siempre lo admiro, soy almirante de él, pero nosotros hemos tenido un nivel de más proyección, de más talento de basquetbolista, y al final no podemos hacer un conjunto, y ese es el nivel técnico. Entonces nosotros en la categoría mediana nosotros sí lo hemos experimentado, y tú que has visto cómo juegan los jugadores de nosotros, y por eso hemos tenido suerte con Giancarlo Bantianova, que ahora está en Estados Unidos y ha estado va a estar en la universidad en primera división, con otro más que tuvieron, y otros jóvenes que vienen subiendo, y que ahí tenemos el talento ahí. Lo que hay que pulirlo, hay que la organización, pero no basta de que tú seas un buen basquetbolista si no tienes el estudio, si no tienes buena educación, o que los padres asuman tu responsabilidad, porque la educación viene de casa. A nadie a un club se la van a llevar. Siempre tú tienes que entender eso, que si los papás quieren que sus hijos lleguen al éxito, porque cuántos atletas hemos visto de la alta de todo, con mayor índice de desarrollo, pero con una mala disciplina, que lamentablemente terminan su carrera todo al borde. Y eso es lo que los basquetbolistas, no importa de qué club, yo estoy viendo generalmente de todo, de que en cada club hay, en la Miramar hay un talento tremendo, en todos aparece un tremendo, pero al final la corrupción, la juca, todo eso daña la mentalidad de los jóvenes, porque en el deporte hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas malas, y en el deporte se linka la bebida, se linka la juca, de todo, y cuando el joven cae en esos vicios, juega basquetbol, al final termina en los vicios. Hemos visto las premiaciones que el club ha realizado a sus atletas. ¿Cuántas premiaciones ha realizado el club? Cada año buscamos los mejores atletas, reconocemos. No solamente atletas que metan puntos, sino en el comportamiento. También premiamos al atleta del año, como se desarrolla a nivel de la provincia de Puerto Plata, en la competencia que hacemos fuera y todo eso. Y reconocemos también los que juegan en la categoría mediana, que son los chiquiticos. Aunque nosotros siempre estamos premiando el atleta, no solamente que juegue baloncesto, solamente que es atleta de fuera. Nosotros tenemos modelos, por ejemplo, nosotros tenemos a muchísimos jugadores. Ya tú has entrevistado a Ada como un muchacho que de Conani, que es su modelo, que la disciplina, pero esa disciplina de él viene de casa, tiene que ser de familia, y eso es lo que uno proyecta, esos jugadores que tiene. Hay otros también que tienen la misma disciplina de Ada, y nos orgullece, pero vuelvo te repito, todo lo que se premia cada año, vamos rumbo a los 46 aniversarios, y debido a esta pandemia vamos a ver qué Dios nos tiene, para ver si Dios nos permite celebrar los 46 años, porque todas las actividades con esta pandemia han caído casi todas a un 100%, no se está practicando, y aún no sabemos cuándo se va a hacer la fase 3, que es donde entramos nosotros junto con las demás actividades.
Y los aportes que le llegan al club de las empresas, ¿cómo están los aportes? Siempre los aportes, tenemos empresa principal, tenemos lo que es la compra y venta Antonio, gracias a su empresario Robert Gil, gracias a su administración, doña Wendy, que siempre ha sido una amabilidad con nosotros, la farmacia popular, que siempre ha sido otro bar, y doña Ginebra Duigar, que no es porque esté en política, siempre ha estado de mano en mano con las instituciones, porque si tú la mencionas ahora, no, porque está en política, no. Siempre doña Ginebra ha sido un pilar. Y otro, el apoyo de Wellington, de todos esos muchachos también, porque hay muchachos que dan pocas cosas, pero son pequeñitas pero son grandes lo que ellos hacen en el aporte. O sea, que tenemos muchas empresas y muchas personas que cooperan con el Francisco y gracias a Dios no hemos permitido permanecer por tanto tiempo y competencia, porque tú sabes que no es fácil la competencia. Nosotros somos uno de los clubes que tenemos un entrenador fijo. Ahora tenemos una academia que se llama Robert Gil, que la fundamos en el día 8 de diciembre, día 12. Y es una academia que ha hecho desarrollo y muestra no solamente desarrollar lo de nosotros, han pasado jugadores de otra institución que han cogido la práctica de nosotros y aunque no van con nosotros nos sentimos bien, como Isaac, que está en Estados Unidos, que no es de nuestra institución, y otros más que han pasado por la academia de nosotros. Hemos visto también que han realizado intercambio deportivo con diferentes clubes, yendo ustedes y ellos viniendo aquí. Sí, nosotros más o menos hemos con todo. Ya con La Vega digamos que no es intercambio, ya con La Vega es como algo familiar, es de la familia, porque La Vega cuando llegamos como a la segunda casa de uno. Estuvimos en Costuí y eso fue un trato muy bueno, en la capital, eso en el club Parque Hosto y todo, o sea, cuando vamos cualquiera. Pero nosotros tenemos una relación a nivel de la provincia entera. No hay un país que no se nos ha quedado. Este año nos visita a muchos sitios que por primera vez, pero la pandemia nos dijo cosas. Joel Veloz, sí, de la Vega. Saludo para él. Sí, es de La Vega, mi hermano. Eso de que los veganos, de que yo digo los veganos son esa es mi segunda casa, La Vega. Así que eso es lo que nosotros hacemos, los intercambios. Y no solamente los intercambios, también las clínicas. Te has visto que hemos traído a Fran haciendo clínica y todo eso, porque lo importante es que mantenemos el año entero en actividades distintas. Para que y el campamento que te dije que es lo principal, el número uno para nosotros. Hemos visto que le han traído ayuda a los deportistas. Los presidentes del club le han traído ayuda en esta pandemia. Bueno, que yo sepa, la única ayuda que nosotros hemos sentido fue cuando vino Alberto, que fue a través del candidato presidencial Luis Abinader. Cedefino dijo que nos iba a dar una ayuda y todavía en esta época no la estamos esperando. Pero viniendo del ministro de Deporte, que para nadie es un secreto que ese ha sido el peor ministro que hemos tenido en la historia. Si tú me dices qué obra ha hecho aquí en Puerto Plata, nada más una inauguración que la hizo en la Isabela, que fue más valió lo que se estaban comiendo que la pintura que estaban poniendo. Y teniendo un buen administrador, porque me consta que Nathaniel Lamu hace una bella persona. Si fuera por él diera. El problema es que Nathaniel Lamu está amarrado. O sea, él quisiera. Pero tú no puedes tener un ministro de deporte que solamente piense en la capital, porque él nada más se ha concentrado en la capital. Aquí tú no lo has visto. Mira cómo está el bajo el techo de Puerto Plata, que yo pensaba con esta fiebre de la política, más ellos que están buscando votos hasta de la tierra donde no lo van allá. Y ellos están tratando de buscar y ese bajo techo. Pero aquí en Puerto Plata no solamente se necesita ese bajo techo, aquí es justo que nosotros los dirigentes aprendemos a decir, bueno, ¿por qué Santiago tiene demasiado? Porque Santiago es unido. Nosotros somos los únicos dirigentes que somos desunidos. Aquí no hay unión de ningún dirigente. O sea, cada quien piensa su idea. Pero aquí debería haber, ahí en la Miramar ya debería haber un bajo techo con todo el mérito, pero también debería haberlo en el Gregorio, en la Liga del Atlántico, comenzar por las instituciones que han hecho forzado con el baloncesto. Pero aquí si tiran una moneda, vamos a hacer uno en una parte, pues tendrá que buscar
una moneda para arriba. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos unidos. Y ahora que estamos en la política, que cada quien tiene su candidato preferido, que eso es importante. A los deportistas que apoyan a Gonzalo Castillo, mire, si usted gana, que hay que hacer tanto bajo techo, pero a nosotros los que estamos, que nos identificamos con los acentos de Luis Abinader, le estamos exigiendo a la dirección que eso es lo que hay que hacer. Aquí hay que hacer más bajo techo. No puede ser que en el siglo XXI todavía seguimos nosotros en el mismo sitio, una cancha. O sea, lo único que te hace un síndico es una cancha. Y estamos esperando a ver qué es el síndico Roquelito va a hacer, y hay que entender lo que tiene menos de 3 meses, pero de seguro tiene una planificación de que eso es lo que se está exigiendo al honorable síndico, y que en el deporte debe haber un poquito más de unión, que no la hay. O sea, Puerto Plata es una de las provincias que poco se unen los deportistas, porque cada quien piensa a su conveniencia, a lo mío. Y si yo me salvo, que se jodan de los demás. Y por eso no hemos tenido una dirección de deporte que, aunque tenga el deseo de la administración, el ministro se ha burlado de Puerto Plata. Bien burlado de Puerto Plata. Y que me diga qué es lo que ha hecho el ministro de deporte. Que me da pena que él viene de un club amigo mío, amistades de nosotros, que es San Lazo, y fue secretario general. Pero yo creo que le ha caído mal a cosas. Porque este es un ministro. Él no está en eso. Él está más en política. El tema político, y da pena cuánta gente en el PLD hay ahí, que me recuerdo siempre de Yepayano y otros más, que tienen más deseo de hacer un buen trabajo en deporte que este que está aquí ahora. Deseando que Jaime sea malo, pero este superó a Jaime y a 10 Jaime que aparezcan. Claro que sí. El Club Francisco de Rosario Sánchez, ¿qué tiene programado después que pase esta pandemia? Nosotros teníamos un torneo interno. Estamos casi a ley de lo que es el campamento. Haremos algunas actividades de la medida de posibilidades de que de las autoridades nos permiten. No podemos abrir canchas, se está practicando, pero se está practicando solamente con 2 o 3 personas. Y tenemos los planes, tenemos eventos, y ya lo que nos estamos preparando es para los 46 aniversario. Pero ahora la pandemia tumbó todo, y sabe que las empresas que cooperan han pasado por un proceso difícil, y tanto también Jiménez, que otro también que no mencioné, y la Compriventa Antonio, excepto la Farmacia Popular, que tú sabes que aquí en esta República Dominicana han habido 3 negocios que se han salvado: la farmacia, la funeraria y los colmados, en eso han hecho agosto. Pero después de ahí, tú sabes que están haciendo una ingeniería de nuevo y están tratando de volver. Pero yo sé que son empresas que inmediatamente empiecen a mejorar, siempre van a cooperar con nosotros. Aparte de presidente del Club Francisco de Rosario Sánchez, usted es parte de lo que es la Asociación de Baloncesto de Puerto Plata. Sí, yo soy miembro y estamos en la coordinación de las categorías medianas de Ava Plata, porque siempre hemos trabajado, aunque no figureamos mucho, porque hay mucha gente que le encantan las cámaras y figurea. Siempre el trabajo pesado lo hacemos nosotros, dentro de qué, porque es una categoría que casi mucha gente no le gusta bregar. Tú le dices a un club que hay que llevar un minibar, que pues lo piensa, pero cuando son la categoría superior, tú ves como 200 gerentes y todo eso. Y nosotros tratamos de por lo menos ayudar a la categoría. No ha hecho un buen éxito, porque comenzamos a trabajar, hemos estado entre los terceros, en primeros lugares. Una vez ganamos en el tercer lugar a nivel nacional la Copa de Bronce, cuando tuvimos a una categoría tremenda. Ahí tuvo Caro Carrera, ahí tuvo Giancarlo Bastianome, ahí tuvo Natal Suero y un grupo de jóvenes, también Carrera de arriba. Sea un grupo, y Carrera fue selección a nivel nacional, y el italiano también a nivel nacional. O sea, que en ese grupo de la Asociación de Baloncesto tiene que ver la mano del señor Guri, del señor Eri, del señor Jesús, en términos técnicos, y el trabajo que hace la asociación en conjunto con Vinicio, que es el trabajo de la gerencia. Pero nosotros hemos hecho un buen papel. O sea, es una pena de que a base de los recursos, que tú sabes, porque aquí no hay monitor. Aquí no hay entrenadores que puedan ganar, y es un trabajo. Cuando tú le saltas a un padre que tiene que pagar, o sea, en el béisbol tienen esa facilidad, aunque no lo vayan a firmar en el béisbol. El muchacho le dice de béisbol que hay que pagar 500 pesos en un proyecto, y se lo dan rápido y le buscan todo. Aunque después tú ves muchachos con un motor conchando.
Pero en el baloncesto se hace mucho difícil porque hay muchos padres que hasta para pagar 50 pesos lo piensan 175 veces. Pero ya hay una oportunidad que si ese muchacho tiene un talento y le gusta el co internacional, como fue Giancarlo, como el italiano y como otros más que se están yendo de Puerto Plata, pues ya la gente se van a interesar de que en el baloncesto hay oportunidad. Ahora el baloncesto no es como el béisbol, que te firman de una vez, tal. Y por eso que el béisbol ha tenido problemas, tú lo has visto. Problemas ahora están investigando sobre la edad, sobre muchas cosas que se hacen porque ya tú quieres que te firmen el prospecto de antes de tiempo. En el baloncesto tú sabes que tienes que pasar por la universidad. Para tú poder hacer lo que hay Calca, tienes que hacer por la universidad. Después de la universidad tú pasas a la NBA. Pero entiendo que hay muchos basquetbolistas, especialmente Cris, que lo hemos visto, que aunque no lleguen a la NBA, pero tienen un ranking para llegar a Europa, porque en Europa hay muchas ligas que se gana dinero. Y yo creo que de Cris, Giancarlo y Isaac hacen un fajador, y muchos muchachos ahí de Puerto Plata van a tener la oportunidad de hacer un buen trabajo. Vemos atletas de aquí, talento juvenil. Por ejemplo, voy a mencionar el caso de Alan de la Cruz, Yoderi Paredes, que están practicando en esta pandemia día a día. ¿Qué usted no puede decir de eso? Yo, ¿cómo te digo? Yo nunca siempre voy a estar mirando a dos jugadores que de mi propio club. Hablar de Yoderi Paredes, yo creo que se faja. Yo di un ejemplo de práctica. Y ni igualar de hablar de Ada. Por eso que Dios tiene que tener, y siempre cuando hablo personal con él, le digo, Dios tiene que tenerte algo a ti, a Jordi, porque es que ustedes se fajan de verdad. O sea, hay atletas aquí que pueden tener más talento que ellos, pueden tener todo, pero son atletas. Nosotros tuvimos un atleta que se llama Natanael Suero, que era la oportunidad que tiene Isabel a la de él, y todas la rechazaron porque ni quería estudiar un tipo con el mejor talento que todito, que no me disgusta nadie, era el mejor, el tremendo. Lamentablemente no es un hada que se faja. Usted puede levantarse, se levanta a las 5 de la mañana y usted puede ver hada que está fajado. Y entonces hay mucho talento en la Miramar, hay mucho talento en el Fantástico, hay mucho talento, mira que supera, pero son talentos que lamentablemente quieren que le lleven a su casa. Desde que le habla uno de una, por ejemplo, tú le dices a una gente, una beca no es una vacaciones que va a pasar a Estados Unidos, es a estudiar. Tú tienes que dar un 50% de basquetbol y un 50%. Si en la escuela tú no das 50%, te botan. Entonces, quieren una beca, quieren un sueño luchar, pero quieren que dejar vacacionar. Entonces, cuando se llegan allá, se llegan a un mundo distinto. Tienen que aprender a hacer esto. Tú no cocinabas en tu casa, tú tienes que aprender a cocinar tu casa, tú tienes. Entonces, hay atletas que lo saben todo. Entonces, por eso yo digo que Ada va a tener una apoyación mucho. Y no es porque sea de mi club, y yo, ni porque si te digo, te levanto, que Ada a mí no me gusta, y más como cristiano, no me gusta redactar nada, pero Ada se faja. Se faja y lo va a ayudar mucho, que es lo importante, porque esa disciplina que tiene desde su casa, a través de su padre y su madre, de que va a tener éxito por eso, porque tiene una disciplina, obedece, siendo a Sandy, que es su entrenador personal, porque ha sido el que más lo ha empujado como entrenador, y siempre ha tenido un respeto para todo el mundo. El mayor logro que ha tenido el Club Francisco de Rosario Sánchez, ¿cuál es? El mayor logro, primero, particularmente para mí, el mayor logro es conocer a Dios. Entender que Dios me ha hecho cambiar. Ustedes pueden tener todos los materiales, pero si no tiene a Dios, no tiene a nada. Y Dios me ha enseñado a hacer bien, y no mira a quién. A entender que no esperamos de nadie que nos agradezca. Pero mientras yo hago algo que Dios le agrada, yo tengo la salud, tengo mi familia, gracias a Dios, que siempre están apoyando. Y lo importante es ¿qué logro? El poder predicar la palabra de Dios dentro de la institución y que los jóvenes le escuchen. Y que ellos algún día entiendan que el mejor camino que tú puedes lograr es tener a Dios. Hay muchos logros, tú buscabas un trofeo, lo ganabas, campeonato. Tú entrabas a la oficina de nosotros y has visto que ni caben todos los trofeos. Esos son logros aparte. Pero luego es el ser humano, poder servir a las demás personas y poder decir que cuando tú camines por ahí, tú estás haciendo las cosas. Claro, no era una papeleta de 2,000 pesos para caerle bien a todo el mundo, porque aquí hay gente que ni hace, están en la misma esquina esperando qué es lo que tú haces. Mira, ustedes aquí están haciendo un trabajo muy bonito, los felicito a todos los productores de este espacio
Y yo creo que eso es lo que hace falta, que jóvenes emprendedores, que los comerciantes lo apoyen y que vean qué es lo que se está haciendo y que están dando una información. Quizás mucha gente quiere entrevistar a uno de la NBA, quieren entrevistar a un pelotero famoso, pero no dice, vamos a entrevistar a un atleta de esa que va subiendo. Y los otros días vi que le hiciste una entrevista a Ada, que fue una entrevista que la mayoría de toda la parte baja, atleta la estaba escuchando. Un mensaje a todos esos atletas de aquí de Puerto Plata que usted le dé. Es un mensaje a todos los atletas. Cuando usted tiene su sueño y quiere lograr algo, ponga primero a Dios. Pero no se lleve el que está allá en la esquina sentado hablando que no. Lo negativo quíteselo. Porque cuando usted tiene a Dios, usted vence. Aún usted no pensando que no puede lograrlo, el que está allá arriba lo logra. Él dice, déjame la parte a mí que yo lo voy a hacer. Y a todos los atletas, la disciplina es lo importante. Si usted no obedece a su padre, si usted no reconoce a su familia, el entrenador no es el papá suyo, el entrenador es el instructor suyo, el que le va a dar cosas, el dirigente que lo va a dirigir a organizarse. Pero lo va a hacer cuando usted le dice a papi, yo te quiero. Y todo el que tiene sus hijos, todo el que tiene su papá, como lo tiene Ada, debe agradecerle a Dios. Aquellos que no lo tuvimos, le agradecemos a Dios que fue nuestro Padre. De verdad que le quiero agradecer a Jesús Gómez, presidente del Club Francisco de Rosario Sánchez, este tiempo que tuvimos aquí en este programa Carisma Deporte, en esta fabulosa entrevista. También agradecer a todos los que estuvieron en el chat. Saludos para ustedes, gracias por el apoyo a nuestro programa Carisma Deporte. Le auguramos y le decimos que sigan en sintonía con la programación de Saga TV y sobre todo nos vemos en una próxima con este su programa Carisma Deportes. impulso es correr. ¿Pero hacia dónde? Reza porque no existe el mañana. Para todos los que mueren, nunca habrá un mañana. No saben dónde esconderse, cómo salvarse, cómo sobrevivir. Los cuerpos se amontonan. Una tormenta de fuego, violencia y locura. Es la terrible venganza de Dios. Es la peste negra del medievo, el peor desastre biológico de la historia de la humanidad. Es, según el testimonio de un testigo, el fin del mundo. La peste negra, episodio 1. Año 1310, Toscana, Italia. A comienzos del siglo XIV, la civilización occidental experimentaba un periodo de gran prosperidad. Europa tuvo 3, quizá 4 siglos realmente prósperos. La Iglesia era poderosa y muchos monarcas también. Había crecido el comercio y con él las ciudades. La industria también creció. No hubo catástrofes naturales. El clima fue favorable. Aumentó la tasa de población. En efecto, fue una buena época para Europa. Pero esta expansión está a punto de topar con una nueva realidad. Súbitamente se produce un cambio climático. Las temperaturas descienden, helando las cosechas. Con asombrosa rapidez, los años dorados llegan a su fin y las visiones apocalípticas comienzan a surgir.
Llegaron los 4 jinetes del apocalipsis: hambre, plagas, guerras por doquier y la muerte, que no cesa. En la década de 1340, las guerras asolan el continente. La crisis afecta gravemente a los campesinos, pero los nobles ven la oportunidad para hacer fortuna aprovechando el caos. En el año 1333, Eduardo III de Inglaterra es ya un gobernante veterano, y su reino insular no es lo bastante grande para contener su ambición. En agosto de 1347, en Calais, el ejército de Eduardo venció contra todo pronóstico a las tropas de un rival mucho más poderoso, Felipe VI de Francia. Ahora Eduardo controla gran parte del litoral francés, pero el conflicto no ha llegado a su fin. Es el comienzo de la Guerra de los 100 años, que en realidad es una guerra mundial si tomamos a Europa como referencia, pues se ven implicadas España, Alemania, Italia, Francia e Inglaterra. Año 1347. Su rey, Inglaterra. El rey Eduardo promete en matrimonio a su hija Joan con Pedro, príncipe de Castilla. Un pacto tácito con el que podrá extender sus dominios hasta la península ibérica. La unión entre estas dos familias reales provocaría una remodelación del mapa político de Europa, haciendo de la estirpe de Eduardo la más poderosa de la cristiandad. A sus 15 años recién cumplidos, Joan no conocía a su novio ni había estado nunca en España. Como cualquier jovencita, espera que su padre haya elegido para ella un príncipe apuesto, quizá incluso amable en el trato. ...650 kilómetros más al sur, en Aviñón, Francia, el Papa Clemente VI, vicario de Dios en la tierra, tiene sus propios planes. Durante un milenio, su santa iglesia romana ha dominado a reyes y campesinos por igual. Suponía la máxima autoridad en el medievo. En la Edad Media, la religión determinaba la vida de las personas, las rodeaba por completo. Lo normal era ir a la iglesia a diario. La vida consistía en recibir bendiciones que se atribuían a Dios y en recibir maldiciones que también se atribuían a Dios, aun a pesar de reconocer los propios pecados. La vida entera se desarrollaba en un ambiente de religiosidad. Pero en el siglo XIV, la fachada de la iglesia aparentemente sólida empieza a resquebrajarse. Los sacerdotes eran objeto de duras críticas porque abusaban de su poder. Sabemos de gran cantidad de religiosos que mantenían concubinas y se paseaban por la ciudad en compañía de ellas. Y sabemos de sacerdotes corruptos, simoníacos. Incluso la reputación del Papa se ve afectada. Los franceses han secuestrado al papado, trasladándolo de Roma a Aviñón. La ruptura de la tradición parece no molestar a Clemente VI, mundano amante de la buena vida, pero escandaliza a los fieles. En contra de los escépticos, la palabra de Clemente sigue teniendo gran autoridad, pero ¿le servirá para guiar a su rebaño cuando su mundo empiece a desintegrarse? Questo è un messaggio urgente per il chirurgo. Sì. El hombre que resultará su más fiable asesor será su médico personal, Guy de Chaliac. Es un médico de gran prestigio, relacionado con la corte desde el reinado de Felipe IV el Hermoso, a comienzos del siglo XIV. Y ahora es el médico de cabecera del Papa. En la época de Chaliac, la religión se impone a la ciencia. Tanto es así que el permiso para ejercer como médico solo se puede conseguir después de haber estudiado teología. Pero ni los libros de ciencia ni la Biblia pueden preparar a Chaliac para el horror que se avecina. Año 1347. Baja Mongolia. Lejos, en Oriente, en las estepas mongolas, un terrible mal ha despertado. Es
un agente de la muerte. El rumor se extiende. Millones de personas están muriendo en China, la India y en las tierras del Islam. Es muy interesante comprobar que estos rumores procedentes del este llegaban acompañados de descripciones apocalípticas sobre los orígenes de la epidemia. Se hablaba de hechos tales como una lluvia de ranas y serpientes, tormentas con fuertes granizadas y rayos, y finalmente un humo hediondo y truenos espantosos. Antes de 1347 los mongoles parecían imparables. Su predominio en Oriente se mantuvo durante casi 150 años. El imperio mongol se extendía desde las cimas del Tíbet hasta más allá del Volga, y desde Beijing hasta Constantinopla. Lo más importante es que abrieron el comercio entre la Europa occidental y China. Se pudieron seguir rutas a través de Asia Central, gracias a lo cual, especialmente en la segunda mitad del siglo XIII, hubo un periodo de expansión del comercio europeo en Oriente. Pero los mongoles, si bien mejoran las comunicaciones, plantan también la semilla de la destrucción. Las rutas terrestres abiertas por los mongoles a través de su imperio unificado fueron útiles para el transporte de artículos de lujo, especias y seda, sobre todo, pero hubo también otro tipo de mercancía que siguió esa ruta, la peste. Implacablemente la peste se arrastra por las estepas, acabando con poblados enteros y dejando tras de sí cuerpos hinchados con bubas malignas. En la inhóspita estepa están habituados a aprovecharlo todo. Los objetos valiosos como pieles y mantas se conservan. El resto es echado al fuego para intentar acabar con el demonio causante de esta tragedia. Pero el demonio viaja oculto en el botín. En 1347, cientos de miles de personas viajan a Occidente, a la pujante ciudad de Ginebra. Un criado se prepara para un peligroso viaje. Año 1347. Ginebra, Suiza. En el seno de una sociedad conformada por la doctrina de la Iglesia cristiana, este hombre ya está en peligro. Su nombre es Agimet y es judío. Los judíos necesitaban una invitación, un permiso expreso del rey para entrar en una ciudad. Su estatus no era comparable al de ninguna otra persona, ya que pertenecían y dependían directamente del rey o de un personaje de alta jerarquía como un obispo. Por orden de su rey, Agimet se aventurará más allá de las montañas, a cientos de kilómetros, hasta Venecia, donde podrá adquirir objetos de lujo desconocidos en los mercados ginebrinos. Pero esta expedición también le hará conocer el mayor desastre de la historia. En Inglaterra, a más de 2000 kilómetros al oeste, un jinete se aproxima al término de otro pavoroso viaje. Es un trovador. Ha viajado durante semanas desde España. Es un regalo del príncipe de Castilla para distraer a su prometida, la princesa Joan. El trovador la deleitará con canciones de amor durante el viaje de vuelta hasta Castilla. Un romántico gesto para complacer a una muchacha en la flor de la vida. En su viaje a la península ibérica, Joan y su séquito quieren detenerse en la costa francesa para visitar sus propiedades de la región de Burdeos. De los 12 hijos de Eduardo III, Joan, la preferida, ha podido permitirse todos los caprichos que le han apetecido en su corta vida. Para este viaje, llena un barco entero con su ropa. Además de distinguidos clérigos y diplomáticos, 100 remeros contribuirán a la protección de la preciosa carga. Pero tanta precaución resultará inútil. Al cabo de un año, la mayoría de los integrantes del viaje habrán muerto. El mal aparece aquí, en la espalda de un polizón. Una plaga irrefrenable que desintegrará este hermoso mundo.
Año 1347. Mongolia Inferior. Las rutas comerciales abiertas por el Imperio Mongol impulsan la expansión de mercancías y personas, pero también de la peste hacia el corazón de Europa. Viajeros, labradores, nobles, incluso la hija del rey de Inglaterra. Todos se verán frente a frente con el mayor asesino de la historia. La Muerte Negra. El término de las rutas comerciales mongolas es la ciudad portuaria de Kaffa, en el Mar Negro, punto de partida de los barcos mercantes con destino a Italia. En 1347 los mongoles atacan la ciudad cristiana de Kaffa con la esperanza de dominar tan estratégico enclave. Al principio, parece que la ciudad caerá bajo el sorpresivo asalto. Pero cuando la lucha es más enconada, los mongoles se enfrentan repentinamente a un enemigo inesperado: la peste. Afrontan entonces una acción desesperada. Los mongoles contrajeron la peste y debían abandonar el sitio, pero antes de retirarse decidieron catapultar sus cadáveres hacia el interior de la ciudad con el fin de propagar la plaga entre sus enemigos, contagiándola a todos los habitantes de la ciudad. Al parecer así fue como los mongoles transmitieron la peste a los europeos. Se podría considerar el primer caso histórico de guerra bacteriológica. Aunque la forma de transmisión seguramente es una leyenda, lo cierto es que la peste se extendió por la ciudad de Kaffa. La peste avanzó muy lentamente para tratarse de un mal epidémico. Dada la vastedad de las estepas y la escasez de población, tardó unos 15 años en llegar a Kaffa. Pero si bien estos hechos parecen claros, sigue surgiendo una pregunta. Tras un arranque tan lento, ¿cómo se extendió tan rápidamente la plaga por Europa? Muchos historiadores creen que viajó en un barco mercante que se dirigía a Europa, y su primera escala fue la isla de Sicilia. Año 1347. Messina, Sicilia. Para los habitantes del litoral italiano, las olas siempre han sido portadoras de vida en el Mediterráneo. Pero este año es algo muy diferente lo que llega a sus costas. Ah! Oh mio Dio! Andiamocene via! Andiamocene! Aspettami, aspettami! En los puertos de Italia fondean los barcos procedentes del Mar Negro. A bordo transportan algo horrible. Bajo cubierta, los nativos encuentran un cargamento de cadáveres. Los pocos supervivientes dicen llevar la enfermedad pegada a los huesos. Mio Dio! ¿Qué male è questo? Cuando los habitantes de la ciudad comprenden el peligro, pretenden que el barco salga del puerto. Pero ya es demasiado tarde. La peste ha desembarcado y las primeras muertes no tardan en llegar. No se trata de una enfermedad cualquiera, es dolorosa y repugnante. Sus víctimas tienen una fiebre altísima y sufren horriblemente. Al principio debió ser difícil diagnosticar la enfermedad a partir de sus primeros síntomas: tos, fiebre, escalofríos. Luego se producía una fuerte subida de temperatura. Y después, en un segundo brote, aparecen unas bubas que no tardan en desarrollarse. El bubón surge al hincharse una glándula linfática en el cuello o en la ingle. Es tumefacta y puede alcanzar el tamaño de una naranja. Serán estas bubas
las que harán pensar que la peste bubónica es la causa de la muerte negra. Se puede extender con gran rapidez. Se produce un brote infeccioso, descendiendo rápidamente la tensión arterial y dándose un colapso multiorgánico. El sistema vascular se dilata y aparecen las hemorragias. Los bubones en sí son muy dolorosos. Es una manera horrible de morir. Tras las primeras muertes, los habitantes de la ciudad siciliana de Messina pronto descubren que la nueva enfermedad no solo es horripilante, sino también contagiosa. Se extiende rápidamente entre la población, sembrando el terror en toda la ciudad. Vino por mar y nadie había visto nunca nada parecido. Estas personas eran pioneros, como Colón, pero en el país de la muerte. Mientras la plaga asola la ciudad de Messina, a los supervivientes solo les queda una última esperanza: suplicar a la Santa Madre de Dios. Los que aún pueden caminar recorren los 10 kilómetros hasta la ermita y transportan la imagen de regreso a la ciudad. Santa Madre, proteggici da questa malattia in nome di Cristo. Según el cronista italiano Michele Di Piazza, a pesar de los ruegos, la Virgen no acude en su consuelo. La llegada de la imagen no favoreció a nadie. La gente de Messina era tan temida y aborrecida que nadie quería estar en su compañía, ni hablar con ellos. Así que al verlos, la gente huía conteniendo el aliento. La presencia visible de la enfermedad marca incluso al que no la padece. Eso es importante, porque crea un estigma social. Aunque todos los isleños rehuyen a los habitantes de Messina, no pueden escapar al contagio. La marca de la enfermedad se extiende por Sicilia a una velocidad endiablada. Y el horror apenas acaba de empezar. Entretanto, otros barcos genoveses procedentes de Cafa atracan en la península italiana. Transportan pieles, tejidos y ratas terribles, transmisoras de la muerte. Como un ángel exterminador, la plaga se extenderá por un continente desprevenido, y ahí se inicia el apocalipsis. Año 1347. Messina, Sicilia. Ahora Europa se enfrenta a la mayor amenaza jamás conocida por la humanidad. De forma veloz y mortal. Pareciera no venir de ninguna parte, y de todas a la vez. Cuando llega a las costas italianas, la gente está totalmente indefensa. La ciencia medieval vive hundida en las ciénagas de la superstición y la ignorancia. Año 1347. Aviñón, Francia. Guy de Sillac es el cirujano de Felipe VI, rey de Francia, así como del Papa Clemente, que reside en Aviñón. Conocido por su gran inteligencia, fue discípulo de los mejores médicos de Europa en el monasterio de Montpellier. Sus técnicas, como la sangría con sanguijuelas, están destinadas a restaurar el equilibrio corporal del paciente. Las teorías médicas preconizaban el equilibrio de los elementos y especificaban qué tipo de equilibrio necesitaba el cuerpo para mantener la salud. Y la peste era considerada una alteración del equilibrio normal del cuerpo. Curiosamente, una alineación inusual de planetas precede al desastre. Para la mente medieval fue una explicación lógica del desequilibrio. Decían que la conjunción de los tres planetas Júpiter, Marte y Saturno había originado efluvios malignos en el aire y que estos vapores nocivos habían afectado la constitución de los hombres, provocando que sucumbiesen a la peste. Se trataba de la teoría de los miasmas. La plaga provenía de un miasma, un efluvio maligno.
Debo hacer hincapié en que estas explicaciones no eran nuevas, se conocían desde antiguo. Y estaban tan enraizadas que a la comunidad médica le era casi imposible apartarse de esta forma de pensar. Lejos de los centros de poder de Aviñón y París, en las ciudades comerciales de Ginebra o Venecia, el pueblo tiene otras teorías menos sofisticadas sobre el origen de la peste. Han sido adoctrinados desde su nacimiento en la creencia de que tanto las bendiciones como las maldiciones provienen directamente de Dios. En la Edad Media, la relación lógica entre Dios y el mundo implicaba que Dios castigaba al mundo cuando el mundo pecaba. Según el cronista italiano del siglo XIV, Gabriel de Mussis, el castigo es algo merecido. Dios Todopoderoso vio que la especie humana se revolcaba en el lodo del pecado y la perversión, en el cielo de las malas acciones. Los hombres se dieron a numerosos vicios, ahogándose en un mar de depravación debido a su ilimitada capacidad para el mal. Ahora sabemos que no fueron los pecados ni el mal lo que atrajo a la peste negra. Era una enfermedad contagiosa, pero incluso hoy en día se sabe poco sobre ella. «600 años después, historiadores y científicos siguen buscando respuestas». El quid de la cuestión radica en la forma de transmisión de la enfermedad, cómo se propaga y qué condiciones se dan para que esto ocurra. Se dan un cúmulo de circunstancias que emergen en un lugar y en un momento determinados. Durante más de un siglo, la teoría más comúnmente admitida apuntaba que la llamada muerte negra era la peste bubónica. Causada por una bacteria llamada Yersinia pestis, es transmitida por pulgas y requiere un entorno muy particular para desarrollarse. En muchos sentidos, la Europa medieval parecía cumplir estas condiciones. Aglomeraciones urbanas, basura en las calles, un entorno insalubre en el que proliferaban las ratas y con ellas también las pulgas. La picadura de una sola pulga inyecta en la víctima la bacteria Yersinia pestis. La bacteria se multiplica rápidamente en los nódulos linfáticos, hinchándolos hasta reventar. Una vez depositada en el flujo sanguíneo, la bacteria produce unos bubones amoratados que dan nombre a la peste negra. Esta enfermedad tiene una variante aún más mortífera llamada peste neumónica, que no necesita de las pulgas para su propagación. En algunos casos, la bacteria llega a los pulmones, se instala allí y empieza a proliferar. Cuando hay hemorragia en los pulmones y la persona tose, se producen expectoraciones sanguinolentas. Se escupen partículas de sangre y estas flemas infecciosas pueden fácilmente infectar a otra persona. Tanto las condiciones ambientales como los síntomas de la enfermedad indican que la peste bubónica era la causa de la llamada muerte negra. Pero algunos científicos no coinciden con esta teoría y se basan en un hecho evidente e inexplicable: la enorme velocidad de propagación de la enfermedad. Se extendió por Europa occidental en el curso de 4 o 5 años. Es una rapidez increíble teniendo en cuenta que no había trenes, aviones ni automóviles. Los viajes se hacían a pie o a lomos de animales y, sin embargo, la propagación fue rapidísima. Muchos dudan de que la peste bubónica pueda viajar a tal velocidad. La rapidez con la que se propagó la enfermedad no corresponde a la que conocemos como peste bubónica, y eso ha inducido a algunos historiadores a sugerir que quizá hubiera otro elemento implicado, otra enfermedad epidémica diferente. Algunos hablan de otro agente contagioso que podría ser el ántrax. También hay expertos que piensan que podría haberse tratado de un virus tipo ébola. La diferencia la marca la forma de transmisión. ¿Por qué nos interesa hoy conocer la verdad sobre una enfermedad que se extinguió hace siglos?
Muy simple. Comprender la peste negra podría ser fundamental en nuestra lucha contra las próximas catástrofes que se ciernan sobre la humanidad. Pero hasta hace muy poco, parecía que las claves del misterio habrían muerto con las víctimas de la pandemia. Pero, ¿fue realmente así? En Montpellier, Francia, un enterramiento múltiple de 650 años de antigüedad permite a la moderna tecnología seguir aquel rastro que parecía perdido. Año 2003. Montpellier, Francia. Un equipo de investigadores franceses exhuma cuerpos de víctimas de la peste, ampliando nuestras miras desde una nueva frontera científica. Los estudios sobre la peste negra están todavía en sus inicios, porque se decía que no dejaba huella en los cadáveres, que era lo único que teníamos, pero que no conservaban tejido corporal. Pero ahora con el ADN también es posible estudiar los huesos. Este tema es controvertido, pero la posibilidad de ampliar nuestros conocimientos está ahí. Los científicos indagan en busca de un tesoro biológico, los dientes. Como un cofre hermético, un diente encierra el ADN que fluye en la sangre en el momento de la muerte, incluyendo quizá el agente causante de la misma. Hemos encontrado algo. Creo que es importante. Los dientes están intactos. Extrajeron los dientes de la mandíbula y examinaron la encía en busca de la bacteria de la peste, la Yersinia pestis. Según los resultados, el ADN correspondía a la de la Yersinia pestis. Pero se trata de un solo ejemplo, la única prueba objetiva de que la peste negra podía haber sido causada en verdad por la bacteria Yersinia pestis. Los resultados de dichos estudios nos acercan un poco más a la solución del misterio. Pero hay que seguir investigando y examinar más tumbas. El trabajo científico debe continuar. Año 1347, Aviñón, Francia. A Guy de Sillac, eminente médico del siglo XIV, los términos pulgas letales y ADN le sonarían tan grotescos como la confluencia de planetas y la cólera divina a nosotros. Él solo cuenta con la astrología y con su ingenio para combatir al mayor enemigo conocido por la humanidad hasta entonces. Año 1347, Mesina, Sicilia. En otoño, la peste negra ha viajado desde el lejano oriente, cerniéndose sobre Sicilia y dejando a su paso una estela de pánico. Es un desastre sin precedentes. Parece que Dios hubiera abandonado a sus hijos. Año 1347, Venecia, Italia. En Venecia, Agimet, el sirviente judío de un varón suizo, encuentra todo lo que su señor le ha encargado: azafrán, canela, sedas y pieles. Pero también algo más, pues entrado el otoño, los barcos mercantes de Oriente traen la muerte consigo. El cronista italiano del siglo XIV, Gabriel de Musis, pone voz al horror de los marineros que inadvertidamente llevan consigo la epidemia. Para angustia nuestra, transportábamos los dardos de la muerte. Al hablar, nuestros labios esparcían veneno en derredor. Por supuesto, no tenían ni idea de que la peste se extendiera mediante una bacteria, organismo microscópico que no puede apreciarse a simple vista. Pero se dieron cuenta de que la enfermedad podía transmitirse de una persona a otra. Cuando Agimet inicia el regreso a Génova, el mundo que deja atrás empieza a desmoronarse. Los venecianos agonizan y mueren en la increíble proporción de 600 al día. En enero de 1348, la peste entra en Francia a través del puerto de Marsella. Viaja en barco. Por vía marítima también se traslada a España.
En Barcelona perece el 60% de la población. Imaginemos una persona, un marinero que trabaja en los muelles, por ejemplo, que es picado por una pulga infectada. Subirá al barco y seguirá con su trabajo normalmente, pero al cabo de unos días se enferma. Se trata de personas que se trasladan de una parte a otra antes de enfermar. Por supuesto, en el barco habrá ratas infectadas con sus pulgas, y después, cuando el barco arribe a puerto, esas ratas y sus pulgas saldrán y extenderán la enfermedad por todas partes. 1348, Aviñón, Francia. A comienzos de primavera, la pandemia llega a la desembocadura del Ródano, a Aviñón, donde reside el Papa. Vignolet, je vous en supplie. La maladie frappe à la porte. Doctor, noter mio protegere. Aunque Guy de Siliac le apremia para que huya, Clemente VI se niega a abandonar su palacio. En agosto de 1348 la peste alcanza París y la mitad de su población muere. Cuando se acerca a Burdeos también llega allí la princesa inglesa Joan, después de su travesía marítima. Año 1348, Burdeos, Francia. Permanecerá unos días en la residencia familiar, continuando después hasta Castilla, para encontrarse con su príncipe. Joan es quizá la mujer europea más protegida en estos momentos, pero los arqueros y las murallas no pueden defenderla de un enemigo invisible. No, no, no! Vous ne pouvez pas passer ici! No! C'est trop dangereux pour la princesse! Como un fantasma, la peste ataca sin ser vista, aniquilando familias, vecindarios, la abadía local, toda la ciudad. Pero antes de sembrar la destrucción, alimenta el terror. Nadie podía hacer nada. Y esa sensación de impotencia, al encontrarse frente a un peligro que no se podía controlar, es lo que hace de la enfermedad algo tan dramático. Intentemos imaginar lo que debe ser oír que en la ciudad del otro lado de la montaña ha muerto ya el 75% de la población. Porque así era en efecto. Antes de que la peste alcanzara un lugar, ya se tenían noticias de su cercanía. Y la población tenía tiempo de pensar en lo que se avecinaba. Realmente, no puedo imaginarme un tormento mayor. 1348, Cornwall, Inglaterra. Llevados por el miedo, los burgueses huían de las ciudades, dejando a los pobres abandonados a su suerte. En las obras literarias de la época se habla de la cobardía de estos personajes, de los ricos que escapan de la ciudad. ¿Quién queda, pues, para hacer frente a la muerte? ¿Quién queda en las ciudades sufriendo sino los pobres, los que no pueden huir como lo hacen los ricos? En Inglaterra, Eduardo III y su hijo mayor se retiran a una de sus propiedades campestres, cerrando el paso a los visitantes. Pero la lejanía de las grandes poblaciones no parece proteger a los siervos que trabajan en el campo, que yacen a montones sobre la tierra, en los caminos y en sus chozas. La gente vivía en una pobreza extrema, en casas con techos de chamizo. El ganado convivía con ellos. Las condiciones higiénicas eran absolutamente nulas. Había suciedad por todas partes. Un ambiente ideal para que las ratas y las pulgas proliferasen. Año 1348, Siena, Italia. Cuando la situación empeora, también la Iglesia parece abandonar a su rey. Por temor al contagio, algunos sacerdotes se niegan a administrar los últimos sacramentos a los moribundos. Para las gentes del medievo, morir sin recibir los últimos sacramentos es una perspectiva más aterradora que la propia muerte. Pero cuando el número de víctimas va en aumento y hay más sacerdotes que sucumben a la peste, el obispo de Bath hace una curiosa declaración.
Si una persona en peligro de muerte no puede ser asistida por un sacerdote, deberá confesarse con un hombre laico, o si no hay ningún hombre presente, también servirá una mujer. En estas circunstancias el instinto de supervivencia supera a los sentimientos heroicos. Ni siquiera los lazos familiares pueden unir a sanos y enfermos, como atestigua un gran escritor de la época, Giovanni Boccaccio. Los familiares no merecían más cuidado que los perros. Les arrojaban comida y bebida al lecho y después se les abandonaba. Al principio, si una persona enfermaba, la familia se ocupaba de ella y los vecinos colaboraban. Pero al advertir el contagio es fácil imaginar que pronto todos dejaron de ayudarse. Cuando ves que 1 de cada 3 personas muere, eso lógicamente afecta a tu mentalidad. Por supuesto, influye el temor, porque todos se preguntan, ¿seré yo el próximo? ¿Me atacará la peste a mí también? ¿Me llegará a través de mi padre, mi hermano o mi hermana? A esta falta de compasión se refiere el cronista de Siena Agnolo di Tura. El padre abandonaba a su hijo, la esposa al marido, un hermano a otro, porque esta enfermedad flagelaba igualmente al cuerpo y al alma, y así morían. La tasa de mortandad era tan alta que la fe de las personas se veía afectada hasta lo más hondo. Las enseñanzas que habían recibido de la Iglesia parecían no consolar a nadie. Parecía que no fueran aplicables a esta situación. La muerte rondaba por todas partes, nada tenía sentido. Los cimientos de la sociedad se desmoronan. Nadie sabe cómo recomponerlos. Era la venganza de Dios por la depravación y los pecados de los hombres. ¿Qué mejor manera de responder que mediante actos de penitencia extraordinarios para borrar esos pecados? Y así el pueblo aterrorizado siguió a los fanáticos que se castigaban a sí mismos en una brutal imitación del sufrimiento de Cristo. El fanatismo llevó a las masas a una histeria general que desembocó en persecuciones y asesinatos. En 1348, la peste negra que partiera de Sicilia llega a Inglaterra en barcos mercantes plagados de ratas. Ya ha costado millones de vidas. En cada aldea, en cada granja, se apilan los cadáveres en número creciente, provocando una nueva crisis, porque no se sabe ya qué hacer con ellos. Si hablamos del 10% de una población de 100.000 personas, estamos hablando de 10.000 cadáveres. ¿Cómo se entierran 10.000 personas que han fallecido en un espacio de tiempo muy corto? ¿Dónde se encuentra la gente que se ocupe de eso? ¿Dónde están los carros para llevarlos? 1348, Londres, Inglaterra. Las únicas personas que estaban dispuestas a transportar a los muertos eran hombres y mujeres que vivían retirados en las montañas o en el campo y que por un precio sustancioso se arriesgaban a tener contacto con los cadáveres. El hedor debía de ser espantoso. Y la gente trataba de combatirlo haciendo fuego y vertiendo en él algo dulce. Así pretendían enmascarar la fetidez del ambiente. Tampoco podían hacer mucho más. Durante el verano de 1348, en Londres, hay que buscar enterramiento para casi 300 cadáveres al día. Y en Aviñón es todavía peor. En solo 6 semanas, 11.000 personas son enterradas en un solo cementerio. Se decide entonces que el Papa bendiga el Ródano y los cadáveres incontables reciben sepultura anónima en el río. Pero quizá eso sea preferible al enterramiento en masa que se practica en Italia.
Los enterraban por capas, como en una lasaña. Echaban una capa en el fondo, un poco de basura encima, más cadáveres, más basura, una tercera capa y los cubrían. En la región de la Toscana, en Siena, la mortandad es ya incontrolable. La mitad de la población ha caído víctima de la peste. Un ciudadano de Siena, Agnolo di Tura, se lamenta amargamente. Sus palabras siguen pareciendo sobrecogedoras 6 siglos y medio después. En muchos sitios se cavaron profundos pozos y los llenaron de cadáveres. Y cuando esas zanjas y esos pozos estuvieron repletos, cavaron otros nuevos. Yo, Agnolo di Tura, he enterrado mis 5 hijos con mis propias manos. Tanta gente murió que todos creían que había llegado el fin del mundo. A pesar del riesgo personal, algunos valientes deciden combatir el caos. 1348, Aviñón, Francia. Muchos médicos han abandonado a los enfermos para salvar su propia vida. Pero no Guy de Chiliac. Él se quedó. Yo creo que no fue tanto cuestión de valentía como de curiosidad científica. Quería saber en qué consistía ese demonio, cómo actuaba. Guy de Chauliac hizo lo que haría un investigador actual. Cuando no comprende la enfermedad, toma parte en ella, ayudando a sus compañeros para buscar el origen. Y después escribe sobre ello. En su interesantísimo diario, el médico redacta un minucioso catálogo de todos los síntomas del mal, y también de su progresión, tomando nota de aquellos tratamientos que parecían ser más efectivos. Al parecer, en el verano de 1348, Guy de Chiliac prescribió el fuego para prevenir al Papa Clemente VI del contagio. A cada lado de la silla papal son colocados 4 grandes barreños llenos de aceite y se les prende fuego. Se erige un muro de llamas contra los estragos de la peste. El Papa se aisló de la sociedad, por así decirlo, recluido en una habitación interior y custodiado por el fuego. Clemente se oculta en su propio infierno, todo con el fin de mantenerse fuera del alcance de la peste. Si la teoría dominante en la época dice que la causa de la enfermedad son los vapores nocivos del aire y el humo expelido por el fuego tiene un efecto purificador, entonces se comprende su uso con el fin de evitar el contagio. Sea por el fuego o por la buena suerte, el Papa sobrevive a la peste. No así la princesa Joan, la hija predilecta del rey de Inglaterra. Al igual que casi la mitad de la población europea, también ella cae víctima de la peste negra. Su padre, Eduardo III, no puede más que lamentarlo. La destructiva muerte que se apodera igual de jóvenes que de viejos ha arrancado de nuestro lado a nuestra hija más querida, a la que amábamos sobre todas las cosas. Han desaparecido todas las fórmulas palaciegas y solo escuchamos a un ser humano, a un hombre afligido publicando su dolor. La sinceridad de sus palabras es patente 700 años después, a pesar de su tono autoritario. Las autoridades, médicos, clérigos y nobles han fallado, y las masas buscan otros guías para su salvación. En la región de Renania, en Alemania, los fieles actuarán por su cuenta. Año 1348, Friburgo, Alemania. Se les conoce como los flagelantes. Son fanáticos que creen que Dios se apiadará de ellos si remedan la pasión de Cristo. La suya es una medida extrema tomada en una época extrema, y el pueblo acude hacia ellos desesperado.
La gente ve en los flagelantes la ayuda que necesita contra la enfermedad, porque quizá con esa durísima penitencia se consiga mitigar la ira divina y vencer a la peste. La autoflagelación podía resultar atractiva por lo doloroso y dramático del método, lacerándose para quedar libres de pecado ante el temor de no estar ya vivos el día de mañana. En procesiones de hasta 1000 fieles, los flagelantes se imponen caminar durante 33 años y medio, como los años de vida de su Salvador en la tierra. Prescindiendo de baño, techo y sexo, marchan piadosamente de ciudad en ciudad, realizando actos masoquistas ante la muchedumbre enfervorecida. En su diario, el cronista francés Jean de Venette escribe: los penitentes se fustigaban con látigos de cuero anudados con pinchos de hierro. Algunos sufrían graves heridas entre los omoplatos y algunas mujeres medio locas recogían la sangre con sus propios vestidos y se los pasaban por los ojos, porque decían que esa sangre era milagrosa. El Papa Clemente se siente amenazado ante la creciente influencia de los flagelantes. Los flagelantes eran sospechosos a los ojos del estamento religioso ortodoxo. Cuando llegaban a una población, solían provocar un gran revuelo, acompañado muchas veces de protestas contra las autoridades locales y las órdenes religiosas. Con la propagación de la epidemia se evidenciaba que todas las instituciones medievales, incluida por supuesto la Iglesia, no eran tan poderosas. La peste igualaba a todos, desde las autoridades hasta el más mísero de los campesinos. El proceso es difícil de encauzar. Las masas esperan un milagro y los flagelantes parecen dispuestos a facilitárselo. Fue la consecuencia de las procesiones de los flagelantes y sus sermones. Es el momento esperado, el más intenso, mesiánico y apocalíptico. En 1348 estalla una vorágine de odio más perniciosa que la misma peste negra. La conmoción da ahora paso a una caza de brujas. Hay que responsabilizar a alguien de la catástrofe y debe pagar por ello. En un torrente de histeria y miedo, las masas se desahogan con los inocentes, provocando un baño de sangre de proporciones terribles. ¿Qué nos hace humanos? ¿De dónde venimos? Desde que Darwin expuso la teoría de nuestra evolución a partir de los simios, la comunidad científica no ha dejado de preguntarse sobre aquellas primeras criaturas que dejaron atrás el mundo de los primates y cruzaron al nuestro. En los últimos 50 años, los hallazgos de fósiles nos han permitido rellenar algunas de las numerosas lagunas en la historia de nuestra evolución. Pero los huesos de nuestros antepasados son escasos y datan de épocas muy separadas, y solo nos permiten atisbar cómo fuimos cambiando durante millones de años, de primates a humanos.
Ahora en Sudáfrica, en cuevas subterráneas situadas a una profundidad peligrosa, se han descubierto 2 nuevas especies de homínidos, nuestros antepasados humanos. Ahí estaba, ahí mismo. Uno de los homínidos más espectaculares que se han descubierto yacía en el suelo de una cueva. Y no eran simplemente unos cuantos fragmentos de hueso. Están por todas partes. Aquí hay miles. Es increíble cuántos huesos están saliendo. ¡Qué maravilla! Lo primero que me vino a la cabeza fue esa anécdota de Howard Carter, cuando abrió la tumba de Tutankamón. Cuando Lord Carnarvon, que estaba al fondo, le preguntó, ¿qué ves? Y Carter le respondió, cosas maravillosas. Esto hay que celebrarlo. Sí. Hemos encontrado una criatura excepcional y absolutamente inesperada. Estos huesos podrían al fin delimitar nuestro pasado. ¿Qué nos contarán acerca de cómo nos hicimos humanos? Una nueva luz alumbra la cuna de la humanidad. La cuna de la humanidad. Las altas llanuras que se extienden al noroeste de Johannesburgo reciben el nombre de la cuna de la humanidad. En las décadas de 1930 y 1940, los yacimientos de fósiles descubiertos aquí nos permitieron vislumbrar a nuestros antepasados más antiguos. Luego, durante décadas, los descubrimientos parecieron haberse agotado. Pero ahora de las profundas cuevas de la cuna de la humanidad surgen 2 nuevos descubrimientos que podrían redefinir lo que sabemos de nuestro pasado reciente. ¿Qué es? Tiene dientes. No hay cientos, sino miles de huesos. Jamás había soñado que podía existir nada parecido a la riqueza de este yacimiento. Huesos que podrían dar luz a un periodo de 1 millón de años de nuestra evolución que ha sido un misterio durante mucho tiempo. Hay un gran vacío en el registro de fósiles, apenas unos fragmentos. El registro fósil apunta a que en ese gran vacío se sitúa la cuna de la humanidad. El nacimiento del género Homo. Es tal vez el episodio menos conocido y más importante de nuestra evolución. Antes era el mundo de los australopitecos, criaturas de aspecto simiesco con un cerebro minúsculo. Lucy es el rostro publicitario de los australopitecinos. Caminaba erguida, pero pertenecía al mundo de los simios. Si pudiera ver a un australopiteco al fondo de un campo de fútbol, llamaría al zoo y les diría, oigan, se ha escapado un simio. Un australopiteco es una especie de simio bípedo. Si retrocediéramos en el tiempo, veríamos a unos animales que se ponían de pie y caminaban como nosotros, aunque tendrían el cuerpo más pequeño. Y también el cerebro, así que tendrían la cabeza más pequeña y tendrían la mandíbula y los dientes grandes. El registro fósil parece indicar que en algún punto que se remonta entre 2 y 3 millones de años atrás, estos australopitecinos evolucionaron para transformarse en la primera especie humana reconocible, el Homo erectus. Tenían un gran cerebro y la cara pequeña y adaptaciones para usar herramientas. Si viéramos a un Homo erectus al otro extremo de un campo de fútbol, probablemente llamaríamos a la policía y diríamos, oigan, aquí hay un hombre salvaje, necesita que le pongan algo de ropa.